todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad el nuevo serum iluminador que ha lanzado Garnier de su marca Original Remedies. Vamos a analizar bien en profundidad qué puede conseguir este serum en nuestro cabello. Vamos a ver bien su composición, vamos a detectar todos los activos y todas las propiedades que tienen estos ingredientes para ver realmente qué pueden hacer por nuestro cabello. Por supuesto, vamos a profundizar también para qué tipo de cabello sería ideal utilizar este producto, si se adaptaría bien todo tipo de cabello a este producto en concreto y por supuesto y por último veremos el precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Original Remedies nos trae este nuevo producto, esta novedad que es un serum iluminador para nuestro cabello. Lo han lanzado justamente ahora en verano, ya que muchas personas más rubias, castañas claras, les gusta mucho sentir que su cabello tiene un poco como este brillo, como esta especie de mechas que muchas veces simplemente podemos conseguirlas estando expuestos a la radiación ultravioleta. Ya sabemos que cuando estamos más expuestos al sol sentimos nuestro cabello mucho más claro, pero con este elixir lo que vamos a conseguir es un rubio mucho más progresivo y ahora veremos por qué cuando vayamos al listado de ingredientes. Lo que nos dice principalmente que vamos a conseguir con este producto es aclarar nuestro cabello progresivamente, a la vez que también le vamos a aportar suavidad, lo vamos a nutrir en profundidad y también vamos a notarlo con más brillo. Buscaremos todas estas propiedades en los ingredientes, pero lo más importante aquí es este efecto aclarante que viene indicado en su etiquetado. Como ya sabéis, en el mercado podemos encontrar muchos productos que nos ayudan a aclarar nuestro cabello, aunque no todos tienen la misma composición. Ya sabemos que hay muchos extractos que pueden ayudarnos, por ejemplo, a que nuestro cabello se vea con más brillo, a que si además estamos expuestos al sol, que se vea un poquito más rubio, un tono más claro, como puede ser, por ejemplo, la manzanilla. Pero en este caso profundizaremos bien en todos los activos que contiene, porque es muy importante destacar uno de los activos que encontramos además al principio del listado de ingredientes, simplemente para que tengáis en cuenta qué activo es y cómo funciona. Antes de conocer el listado de ingredientes, vamos a conocer el modo de uso. Este serum lo podemos aplicar tanto con nuestro cabello húmedo como con nuestro cabello seco y es importante que podemos aplicarlo de diferentes formas según el objetivo que queramos. Como tiene este efecto aclarante, podemos aplicarlo en todo nuestro cabello para sentirlo con esta tonalidad un poco más clara, pero si queremos otro tipo de acabado, por ejemplo un acabado tipo mechas, o queremos únicamente aclarar esta parte de medios a puntas, podemos aplicar el producto únicamente en las zonas que nos interesen. Además, en el propio etiquetado nos dice que podemos aplicarlo de 2 a 3 veces por semana. Y en cuanto a precauciones y cosas importantes a tener en cuenta de este producto, encontramos como dos que considero que son las más importantes. Por un lado, nos dice que evaluemos la salud de nuestro cabello y tenemos dos asteriscos y aquí nos lleva a una información que nos dice que no lo utilicemos si tenemos el cabello muy fino, muy frágil. Esto también es importante a tener en cuenta, no es apto para todo tipo de cabellos, tendríamos que tener nuestro cabello muy sano, saludable, resistente a la hora de utilizar este producto. Y es justamente por la segunda advertencia que también viene indicada en el etiquetado. Y es que este producto contiene peróxido de hidrógeno conocido como agua oxigenada. Hablaré de él cuando vayamos al listado de ingredientes, pero nos viene justamente resaltado esto en el etiquetado, simplemente para que tengáis en cuenta que este efecto aclarante va a ser debido a este activo. No tenemos estos extractos únicamente naturales que nos va a ayudar un poco. Es cierto que como tenemos el agua oxigenada, este peróxido de hidrógeno, sí que vamos a notar mucho la diferencia en nuestro cabello cuando nos apliquemos este producto. Añadir por último que nos indica que si queremos notar el efecto mucho más rápido, lo ideal sería secarlo con secador o también estar expuestos al sol cuando apliquemos el producto. Añadido a esto, además, también tenemos que tener en cuenta que nos dice que empezaremos a notar los resultados a partir más o menos de la tercera aplicación del producto. Y ahora que ya sabemos toda esta información que viene indicada en el etiquetado, vamos a irnos a conocer el listado de ingredientes que tiene 22 ingredientes en total, pero únicamente voy a centrarme en los activos más interesantes y realmente los activos que tienen
propiedades que puedan ser de interés, además de los activos que pueden ayudarnos con esta acción aclarante. Por supuesto, y además, antes de conocer el precio, os contaré también mi experiencia personal hace muchos años, cuando estaba en bachillerato, hace ya 17 años, que se dice pronto, utilizando un producto que también tuvo peróxido de hidrógeno. Tengo un vídeo comentando todo esto, pero os voy a contar cómo fue mi experiencia también, para que os pueda ser de ayuda y también para que podáis conocer de primera mano a alguien que ha utilizado un producto con peróxido de hidrógeno y cómo le fue en ese caso a mi cabello, siendo mi cabello fino, etcétera. Pero vamos a empezar por lo importante, el listado de ingredientes y qué activos encontramos. Comenzamos así en el número 1 teniendo el agua, y a continuación encontramos el alcohol desnaturalizado. El alcohol desnaturalizado lo estamos encontrando en el número 2 del listado de ingredientes. En este caso, salvo que apliquemos el producto por todo nuestro cuero cabelludo incluido, sería complicado que nos dé algún tipo de irritación, etcétera, en el cuero cabelludo. Pero aunque lo apliquemos en nuestro cabello, es cierto que puede ayudar a que se reseque un poquito más y veamos nuestro cabello que está mucho más seco y dañado, utilizando también alcohol desnaturalizado en el segundo lugar. Está una concentración bastante alta en el listado de ingredientes. De hecho, ya hemos visto que venía indicado que no se utilice en pelo muy fino, en cabello que está muy dañado, etcétera, y es porque en estas altas concentraciones tenemos activos muy potentes. Y es que a continuación, en el número 3, es donde encontramos el peróxido de hidrógeno. Y bien, ya que este es el activo principal y más importante, voy a centrarme en comentaros cómo actúa este agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, cómo actúa en nuestro cabello, cómo puede afectar a nuestro cabello y que tengamos en cuenta todo sobre este activo. El peróxido de hidrógeno es un agente oxidante muy potente y puede hacer fundamentalmente dos funciones principales. En primer lugar, puede actuar como agente decolorante, rompiendo la melanina natural de nuestro cabello. Ya sabemos que la melanina es este pigmento que da esta coloración a nuestro cabello, y lo que haría en este caso el agua oxigenada sería justamente romper esta melanina para poder hacer así este incremento en la tonalidad de nuestro cabello, y digamos que el pigmento, al disminuir, nuestro cabello se ve más claro. En segundo lugar, sería un activador de coloraciones permanentes. Si se junta con otros oxidantes, puede ayudar a mantener durante mucho más tiempo esta decoloración en nuestro cabello. Así pues, con todo lo que acabamos de ver, ya hemos visto que oxida la melanina de nuestro cabello para decolorar nuestro cabello, y además se encarga de abrir la cutícula capilar para permitir así que entren los tintes, los colorantes, etcétera, y que se mantengan más en nuestro cabello durante mucho más tiempo. ¿Cuáles serían los pros y los contras del peróxido de hidrógeno a la hora de utilizarlo en nuestro cabello? En cuanto a los pros, en cuanto a estas ventajas, podríamos decir que por un lado permite que las decoloraciones y las coloraciones de nuestro cabello duren más en el tiempo, y por otro lado que también podemos conseguir resultados en cabellos muy oscuros. Y en cuanto a aspectos negativos, por supuesto, con todo esto que hemos visto, nuestra fibra capilar se va a ver mucho más débil, vamos a sentir nuestro cabello mucho más seco, que se rompe con más facilidad, vamos a ver incluso que nuestro cabello pierde un poco de brillo, lo vamos a sentir en general muy dañado. A nivel regulatorio, este activo está regulado, tiene una concentración máxima de 12% para poder ser utilizada tanto en productos profesionales como domiciliarios, y además todos los productos que contengan peróxido de hidrógeno tendrán que incluir esta advertencia en la que dice que contiene peróxido de hidrógeno, que utilicemos guantes, que tengamos precaución, que por supuesto que enjuaguemos los ojos si tenemos cualquier tipo de contacto, etcétera. Vienen todas las precauciones indicadas y es obligatorio que venga incluido esta leyenda de aquí en todos los productos que lo contengan. Así que en conclusión, ya hemos visto qué puede hacer el peróxido de hidrógeno por nuestro cabello, los pros, los contras, y ya sabemos que realmente como pro es que vamos a obtener resultados, pero es cierto que si nuestro cabello es muy fino, realmente es muy frágil, etcétera, vamos a notar mucho la diferencia, vamos a sentir también nuestro cabello mucho más seco, etcétera, más frágil, que pierde su elasticidad, se rompe más fácilmente. Todo esto es algo a tener en cuenta cuando vayamos a aplicarnos un producto que contenga peróxido de hidrógeno en su composición. Y siguiendo con el listado de ingredientes, llegamos al número 4, donde encontramos el aceite de coco. Aceite de coco, ya sabemos que es nutritivo, emoliente, tiene muchísimas propiedades
propiedades, nos va a aportar a nuestro cabello suavidad, va a ayudar a que se hidrate en profundidad, a nutrirlo, y es ideal que tengamos este tipo de activos después de tener más arriba tanto el alcohol desnaturalizado como el peróxido de hidrógeno. Y bien, y desde este número 4 hasta el número 17 encontramos fundamentalmente estabilizantes, reguladores del pH, también encontramos por supuesto varios perfumantes, y es en el número 17 donde encontramos un extracto que nos puede llamar algo más la atención, que es justamente el agua de la flor de la manzanilla romana. Ya sabemos que la manzanilla puede ayudarnos a aportar también este brillo a nuestro cabello, a aportar también un poco esta tonalidad un poquito más clarita cuando estamos expuestos al sol, y también actúa mucho como calmante. Con toda esta información hemos visto que lo que nos decía en el etiquetado, que vamos a conseguir aclarar nuestro cabello, que también tenemos esta parte de suavizarlo, etcétera, viene aludido justamente por este aceite de coco y este agua de manzanilla que acabamos de ver. Realmente la función aclarante la vamos a tener porque tenemos el peróxido de hidrógeno, pero ahora es cuando tendremos que evaluar tanto por su precio si vale la pena y por supuesto cómo quedará nuestro cabello. Pero antes os cuento un poco mi experiencia utilizando peróxido de hidrógeno, como os he comentado cuando estaba en bachillerato hace ya muchísimos años, y os cuento cómo me fue a mí, cuál fue mi experiencia particular. Bueno, pues cuando yo estaba en bachillerato, cuando tenía unos 16, 17 años aproximadamente, yo tenía el cabello también mucho más claro y quería en verano que se viera muchísimo más claro. Así que la hermana de una de mis compañeras me dijo que había un producto que si lo aplicabas te daba como estos reflejos rubios, así que allá que fui, lo compré y por supuesto si tenía peróxido de hidrógeno, yo no tenía ni idea en aquel momento, no leía los listados de ingredientes, así que yo empecé a aplicarlo por todo mi cabello para que se viera mi cabello como con un tono un poquito más clarito, como cuando vas a la playa, y me hacía mucha ilusión. Y bueno, empecé a aplicarlo y un día secándome el pelo, de repente mi cabello estaba de una tonalidad como muy blanquecina, rubia, fue como un shock. Realmente noté mucho la diferencia y ya no volví a aplicarlo más. A partir de ahí, por mucho que lavaba mi cabello seguía quedando así. Realmente es como si me hubiera decolorado mi cabello y tenía que esperar a que volviera a nacer mi cabello de mi color para volver a tenerlo de mi tonalidad. De hecho, tuve que teñirme el cabello, que lo teñí de castaño oscuro, pelirrojo, negro. Tenéis toda la historia, os la voy a dejar por aquí arriba porque realmente es una historia un poco larga. Fueron unos años complicados con mi cabello, realmente el pobre acabó fatal, acabó sequísimo, sin nada de cuerpo, perdió todo su brillo y realmente en mi caso particular, que también tengo el cabello muy fino, para mí fue realmente un desastre en mi cabello. Terminé cortándome mucho el pelo porque realmente de aquí hacia abajo tenía todo mi cabello, es que ya no es de medios a puntas, es casi por encima de medios a puntas. Todo mi cabello estaba realmente sequísimo, destrozado, había perdido todo su brillo, toda su elasticidad, se rompía únicamente cuando lo cepillaba, así que en mi caso en particular realmente no fue bien. También tengo que decir que yo lo aplicaba sobre todo mi cabello y no tenía ni idea de que contenía peróxido de hidrógeno ni cómo tenía que utilizarlo. De esto han pasado ya 17 años y por supuesto ha cambiado todo muchísimo. Pero lo único que puedo deciros es que si utilizáis un producto que contiene peróxido de hidrógeno, utilizadlo poco a poco y viendo cómo va reaccionando vuestro cabello. Es preferible esperar un poco más a ver los resultados, a ir aplicándolo porque no tengamos esa paciencia y que de repente veamos un resultado y que sea demasiado o más de lo que nosotros estamos buscando. Así que id poquito a poco, aplicarlo solamente en una zona, a ver qué tal lo veis y poco a poco que se pueda adecuar a vuestro cabello y a vuestras necesidades, pero sobre todo tened paciencia y no hagáis como hice yo en su momento de aplicarlo sobre todo el cabello cada vez que me duchaba y de repente notar ese cambio tan drástico. Así pues, y con todo esto vamos a ir a conocer el precio y hacer un poco estas conclusiones y esta valoración de la relación calidad-precio. El precio ronda entre los 5 a los 7 euros aproximadamente por 120 mililitros de capacidad. Según donde lo encontremos podemos encontrarlo un poco más económico, pero lo más caro que lo he visto creo que ha sido 6,95 euros, si no me equivoco, pero más o menos rondaría entre los 5 y los 7 euros. ¿Qué podemos decir de este producto? ¿Realmente vale la pena? Pues bien, aquí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es, por un lado, los resultados y por otro lado, la salud de nuestro cabello.
Por un lado, a nivel de resultados podemos decir que este tipo de productos funcionan. Lo vamos a notar que nuestro cabello se aclara. Lo apliquemos de medios a puntas, lo apliquemos como mechas, lo apliquemos sobre todo en nuestro cabello, vamos a notar resultado. Esto es una realidad. Pero por otro lado tenemos la otra cara de la moneda, ¿cómo va a quedar nuestro cabello? Es muy importante siempre que hagamos cualquier tipo de decoloración, sea con peróxido de hidrógeno, sea otro tipo de decoloraciones, que intentemos mantener nuestro cabello muy bien hidratado. Estamos viendo que este tipo de activos ayuda a que se abra la cutícula de nuestro cabello, a que oxidemos la melanina y todo esto va a hacer que nuestro cabello se vea mucho más dañado, esté mucho más seco, más frágil. Así que tenemos que intentar tener un poco un equilibrio entre, si queremos estos resultados, aportar también a nuestro cabello toda la hidratación y nutrición que necesite. Idealmente, si podemos aplicarle muchos aceites, muchos serums que puedan ayudarnos sin aclarado a mantener la hidratación, sería lo ideal. Pero por supuesto, siempre nuestro cabello, cuando estemos aplicando este tipo de tratamientos, se va a resentir un poco, especialmente si tenemos los cabellos muy finos y también cabello que por naturaleza es mucho más frágil y se rompe más fácilmente. Con todo esto dicho, lo único que puedo decir es que con este producto es cierto que si estamos buscando este objetivo de poder sentir nuestro cabello más claro, de poder tener este efecto mechas, este efecto mucho más clarito ahora que viene el verano, realmente sí que vamos a obtener resultados. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya habéis visto este producto en las estanterías de Druni, de Primor, de supermercados, y decidme si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. ¿Habéis probado en el pasado otros productos que también tuvieran peróxido de hidrógeno? Y si lo habéis hecho, ¿qué tal os fue? Contadme por favor todas vuestras experiencias, porque realmente yo desde aquel momento, desde que terminé bachillerato, ya nunca más, casi mis 35 años, nunca más he vuelto a utilizar ninguna decoloración en mi cabello. Pero contadme vosotros qué tal os ha funcionado, contadme vuestras experiencias, por supuesto, y por supuesto también si os gustaría que analizara cualquier otro producto, más novedades que están saliendo ahora en esta época del año, dejádmelo todo aquí en comentarios. Y lo único que me queda es daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por todas vuestras palabras, vuestros comentarios. Mil gracias de todo corazón y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!